Ok, perdón. Nada más estaba diciéndoles que en la página principal de librería hay una serie de ejemplos que creo que vale la pena que revisen. En esos ejemplos, ¿sí? Em, Están haciendo unas cosas que no habíamos visto, como por ejemplo extraer de golpe muchos descriptores con el Music Extractor de aquí. Habíamos visto también, esto ya lo habíamos visto, una manera muy sencilla de visualizar en dónde está cierta información. Simplemente está sobreponiendo a algo, en este caso nuestra señal, con el, con líneas verticales en color. Habíamos visto también rápidamente, bueno, el otro algoritmo para detección de un set, detección de melodías, ¿sí? Probablemente funcione mucho mejor en un audio monofónico, ¿sí? Pero aquí está la extracción del pitch y su certeza, análisis tonal, y aquí la cosa que yo quería que vieran es que es la primera vez que estamos viendo que está utilizando el módulo de streaming conectado, y eso lo único que nos permite es simplificar la manera en la cual la salida de un módulo se conecta con otro módulo, y aquí tenemos entonces que carga el archivo, lo conecta en el que lo corta. Cada frame de lo que se corta le aplica un ventaneo. A esa ventana le aplica un espectro. Al espectro le saca los picos. A los picos le saca las magnitudes. Con las magnitudes construye las magnitudes del pitch. Con las magnitudes de las frecuencias construye las frecuencias. Con las volúmenes, las magnitudes. Y luego, ya que tiene estas magnitudes del HPSP, que es el algoritmo para extraer la tonalidad, ya lo pone, ese resultado lo pone en el pool, en donde el pool es una colección de datos, y le está diciendo a esta información, ponla por favor en tonal HCP. Y al key, pones por favor en key, a la escala la pones en la escala de esta alberquita en stretch y lo pones aquí. Y luego ya corres toda la conexión. Vámonos. Todo esto fue pura descripción. Todo lo de aquí fue puro describir qué cosa querías hacer, ¿sí? Para que finalmente lo puedas ejecutar. Entonces, es otra manera de concebir la manera en la cual vas a conectar los datos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Y luego ya simplemente saca y plotea los datos. Y lo que tiene bonito es que nos permite entender qué está pasando aquí, ¿sí? Aquí lo que tenemos numerados es 0, es la, ¿ok? Y por tanto, esto es la sostenido, esto sería si, esto sería do, esto sería do, digo, sería do sostenido, re sostenido, mi, yups, fa, fa sostenido, sol y sol sostenido. Y en cada uno de estos momentos en el tiempo te está dando la cantidad de energía que hay en cada uno de estos pitch class. Ojo con esto, porque quiere decir que aquí ya hizo una reducción de las frecuencias. Si ya encontró energía en 440, en 880 y en 1600 o 1760, todos estos son las en distintos valores. En esta etapa del análisis ya no me importa, lo que me interesa es simplemente saber el pitch class. Y con esto ya podemos ver que hay un montón de energía, por ejemplo, aquí en ¿no? Esta parte de aquí, esta sección, no sé qué estemos oyendo, pero aquí es evidente que está oyéndose puro la, ni siquiera es un acorde, básicamente es como una nota, a lo mejor es un ton y luego arranca, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es mucha energía en re sostenido, do, tin, tin, tin. ¿Qué se imaginan que pasó aquí? ¿Está en segundos? Sí, ¿verdad? No, esto debe de estar en frames del tamaño de la ventana, es decir, en fragmentos de
de frame size. De 40,496, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 44,100, seguramente entre 4,096. 44,100 entre 4,096. No, al revés, 4,096, perdón, entre 44,100. Está en 1, 2, 3, en 90, en 100 milisegundos, décimas de segundo. Tum, 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 tum. Entonces, estas son notas. Seguramente estas son notas largas y esto es probablemente un bajo, ¿no? Algo por el estilo. Pero a mí lo que me interesa es que podamos ver que es muy fácil hacer estas visualizaciones, ¿sí? De hecho, copié el código y lo hice aquí igual con el, con el, con la de los fabulosos Cadillacs y aquí está, ¿no? Y esta sí ya es toda la pieza, ¿sí? Toda la pieza y simplemente habrá que identificar en qué creen que está bueno, nos está diciendo que está en sol mayor. Si este es la, este es sol mayor. Ay, la línea 10 es sol mayor. ¿Podríamos visualmente reconocer que esto está en sol mayor? Yo no. Siento que hay la misma cantidad de sol mayor que de la de aquí. ¿Esta cuál creen que sea? Creo que re. Ah, si nos está diciendo que está en sol mayor y sabemos que esta es la, sabemos, perdón, que esta es, sabemos que esta es la, entonces este es sol sostenido, entonces esta es sol, ¿no? Se supondría que hay mucha energía en sol, pero yo veo un montón de energía también en esta de aquí. Por pura intuición, ¿qué creen que sea? Un re porque es la quinta. Exactamente, sí, do sostenido y este es re, ¿no? Entonces hay un montón de quinta aquí, ¿no? Quinta, quinta. Así que aquí sí hay. Y aquí está el final, ¿no? Así que el algoritmo para detectar la tonalidad no es simplemente contar cuánta energía hay por banda, ¿sí? Porque eso además tiene mucha lógica que no sea así. Si nos da tiempo podemos investigar por qué o cómo lo están haciendo. Bueno, ese era el que les quería enseñar de aquí. El otro que les quería enseñar es el que tiene que ver con fingerprint, ¿ok? Este de fingerprint es justamente cómo utilizar un mapa de croma, ¿sí? Para identificar una pieza de audio. Una cosa que estaba viendo yo aquí es el chroma print, es un algoritmo, ¿sí? Para identificar las propiedades de cómo evoluciona. Ahora, esto es muy importante. Este mapa, imagínense cómo evoluciona, que tú puedes marcar de alguna manera, ¿sí? El punto en donde empieza, es un ejemplo, ¿eh? Así no funciona este algoritmo, pero imagínense, yo marco el punto en donde empieza todos los rojos, que es donde hay mucha energía. Marco los puntos en donde están en rojo, ¿no? Marco los puntos en donde están en rojo. Y entonces tengo una secuencia numérica, 0.5, y luego el siguiente está en 0.7, y luego el siguiente está en 1.0, etcétera. Y tengo una colección de números. ¿Sí me estoy explicando? Yo estoy convirtiendo esta descripción en simplemente un arreglo
con una colección de números en donde están pasando ciertos eventos que yo quiero identificar. Bueno, lo que está haciendo es, Acoustic ID es un servicio, ¿sí? Acoustic ID es un servicio, a ver si todavía sirve, que es de código abierto. Vamos a ver si todavía, qué tanto funciona. Ustedes podrían hacer su propio Sasham si quieren, sin necesidad de tener la base de datos, porque Acoustic ID es una librería de código abierto para audio identificación. Es un proyecto, ¿sí? Que provee audio identificación basado simplemente en código abierto, ¿sí? Tiene un cliente, una librería cliente que genera los fingerprints, las huellas dactilares, como les llaman, las huellas digitales de cada uno de los audios, ¿sí? Y una base de datos de estas huellas digitales, ¿sí? Muchos de los cuales están linkeados a la base de datos de MusicBrain. MusicBrain es otro proyecto, ¿sí? Que es una base de datos en donde está una gran cantidad de información de audio. Entonces, una cosa es el audio y otra cosa es, o más bien, una cosa es los metadatos de audio que están en MusicBrain y otra cosa son los fingerprints que se están generando, ¿sí? Y servicios de web. Yo no sé de qué, pues tiene thousands of contributors. Usuarios, cómo utilizarlo, desarrolladores, cómo implementarlo, ¿sí? Lo bonito es que Esencia, yo no lo sabía, pero más bien tiene lógica porque MusicBrain fue desarrollado por el MTG, que es que en esencia ya tienes un cliente, ¿sí? Y ya tienes un cliente. Y por tanto, cuando tú llamas un archivo de audio, en esencia, y lees un archivo de audio, después le puedes pedir que genere el Chroma Printer y ya obtienes una huella del audio que acabas de recibir. Luego necesitas una llave especial. Seguramente aquí te vas a tener que dar de alta para poderlo utilizar. Como lo hicimos los que tomaron conmigo programación de audio, ¿se acuerdan que en Sasham tuvimos que sacar nuestro propio llaves de Spotify para poder hacer nuestros queries? Bueno, aquí va a ser lo mismo y luego entonces ya nada más mandas un archivo de audio, aquí está, haces un query, le dices por favor, bla, 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 le mandas los archivos de audio y te devuelve un resultado de web, un resultado de la web en la que te está dando ya básicamente el ID con su título, con su bla, 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 con su bla, 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 ¿sí? Aquí viene un ejemplo de cómo hacerlo con Esencia Streaming para que lo puedas hacer con un audio que está entrando desde un micrófono. Ellos lo hacen con un archivo de audio solo por claridad, pero es puede ser desde un micrófono. Entonces, aquí viene todo el ejemplo. Aquí podemos visualizar justamente la representación de este croma. Entonces, el audio se convierte en una imagen. Básicamente lo que comparas es esta imagen. Aquí viene otro ejemplo en el cual pueden utilizar ese mapa, ese mapa cromático para identificar segmentos en un audio. Mismo ejemplo, le están mandando un pedacito de Mozart y te está devolviendo del archivo de audio en dónde estás. ¿Ok? Eso también está bonito. Si tú sabes cuál es el audio con el cual estás trabajando, si tú sabes cuál es el audio y después le mandas un fragmento de ese audio, te puede decir en dónde vas de la canción. ¿Para qué podría servir una cosa así? Por ejemplo, para identificar qué uso le podrían dar a esta manera de hacerlo. ¿Alguna idea? ¿Qué usabilidad tiene poder identificar en tiempo real la posición en la que está pasando un audio?
Para lupear, chance, ¿no? ¿Cómo lo harías? Digo, es que luego en programas de DJ o consolas, le picas, generas un loop, obviamente es en tiempo real, ¿no? Entonces le picas y le dices de cuánto quieres el loop y ya lo repite. Y hay veces donde le quitas el loop y sigue la canción como si nunca lo hubieras hecho ese loop. O sea, si ese loop te duró 20 segundos, la canción continúa 20 segundos después como si nunca lo hubieras hecho el loop, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, 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 Pero, sí, sí. Por ok. ejemplo, sí, sí, sí. Te quedaste en este pedazo, pero alguien, o bueno, un puntero, Justo. lleva el track de en dónde vas para que cuando tú quites ese loop, regreses Ajá, o más bien te vayas a la posición del audio, ¿no? exacto. Pero no estoy seguro que esta tecnología sirviera para eso. ¿Sí? Esto serviría, por ejemplo, para hacer sincronización con video, tal vez. Tú tienes un montón de audios, tú sabes qué audios estás tocando, tú identificas qué audio es, pero no necesariamente lo pusiste desde el principio. Lo pones a la mitad y se identifica en dónde estás y sincronizas tu video. Debe Sincronizas ser tu como video. para visuales, ¿no? Justo, o sea, como para visuales de, o sea, de audio en vivo o también para películas, para edición de películas. Ah, bueno, claro, si tú tienes una película y puedes etiquetar toda la película, también puedes saber en qué parte de la película estás, ¿no? En qué parte de una película es en la que vas. Otra que a mí más bien bueno, en algún momento en mi vida daba conciertos, tocaba en escenario. Eh, y una cosa que siempre se estaba buscando era tener score followers, seguidores de partitura. Es decir, yo estoy tocando, ¿sí? Y el sistema sabe en dónde estoy y por tanto me está poniendo la sección de la partitura en la cual estoy tocando. Sobre todo, por ejemplo, cuando estás aprendiendo y entonces la persona tiene que regresar, ¿sí? Entonces imagínense qué cómodo, pues que simplemente yo empiezo a tocar y ¡pum! Se pone la partitura en donde estoy tocando. Estoy tocando Mozart, ¿no? Y se pone en donde estoy. Luego sigo estudiando y me voy a otra sección y ¡pum! Se pone la partitura en donde estoy. Eh, ese sería un proyecto interesante, ¿no? Aquí viene cómo lo está haciendo, ¿sí? Aquí viene toda la descripción de la parte de ahí, cómo simplificarlo, bli, 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 bli. Otro que está bonito también es Cover Song Identification, ¿sí? Cómo identificar que dos audios son derivados de la misma composición, básicamente. Si el audio puede ser drásticamente, si la señal puede ser drásticamente diferente que el sonido original. Puede cambiar en tiempo, puede cambiar incluso en tonalidad, ¿no? Puede cambiar en tempo, puede cambiar en instrumentación, etcétera. Y aquí vienen unas explicaciones de cómo tratar de implementarlo, ¿sí? Em, entonces, no sé, creo que aquí vienen un par de ejemplos, ¿eh? Vamos a ponerlo. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Nosotros sabemos claramente que esto es yesterday, ¿no? Claramente que sabemos que esto es yesterday. Pero el reto para que una máquina supiera que esto es yesterday de los Beatles se pone bonito, ¿no? Vamos a ver esto de acá. Ah, bueno, este es el original, ¿no? Yesterday, all my troubles seem so far. X, todos, supongo a todos no la sabemos, ¿no? Y esta supongo que es un cover que no lo va a hacer, ¿no? No, esto no es. Y aquí viene, ¿no? Está leyendo los archivos de audio, está sacando el cronomapa y empieza a hacer correlaciones para ver la similitud de esos mapas, ¿ok?
Aquí viene haciendo la similitud de sus mapas y por tanto obtiene ah, miren qué bonito. Ah, ok. Creo que, Misael, tú copiaste el link de cómo funcionaba el fingerprint del otro día. ¿Cómo funcionaba Shazam? Por aquí lo debo tener, profe. Sí. El link que nos había mandado el profe. Se fue la luz. Podría quedarme sin internet. Espérenme tantito. Se acaba de ir creo que no, creo que la libré, Perdón, David, comentaste Ah, no, algo. que es el link que nos había mandado, que era de un artículo. ¿Lo tienes? Sí. Exacto. Ok, esta de explicación que les había mandado que todo el principio es la parte inicial del FPT y bla, 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 y bla, bla, bla. Aquí más o menos en la sección de aquí es en donde empieza a explicar cómo es que está, bueno, esto es puro filtraje. Se está yendo igual. Si me voy, regreso, ¿eh? Aquí están las explicaciones de cómo en el tiempo está marcando distintos puntos. Y luego, aquí, bueno, esto ojalá que sí nos demos el tiempo de revisar con calma, pero lo que yo quiero ver es que aquí creo que es en esta sección en donde está buscando las secciones de tiempo, ¿sí? Cuando nosotros empalmemos estas imágenes, esta es la subtracción, esta es la correlación entre las dos matrices del croma. Y tú puedes ver qué tan parecidas o diferentes son. Imagínense que ustedes tienen dos fotografías. La fotografía y empalmo dos fotografías. Mi fotografía en donde yo estoy con el rostro así y la fotografía de Jax que está ladeado. O bueno, Jax, ¿te puedes poner enfrente de la compu? Y yo me pongo así y nosotros nos sumamos, ¿sí? Nos restamos. Nos sacamos en blanco y negro y después de sacarnos en blanco y negro, subtraemos una de la otra. Vamos a ser bastante parecidos. Tenemos lentes que se están reflejando, ¿sí? Y tenemos una playera oscura más o menos y tenemos un cuello de playera más o menos. Entonces va a ser mucho más parecida que si hago esto con la foto de un paisaje. Y es lo mismo que están haciendo aquí, ¿sí? Tú puedes establecer una magnitud y en función de la magnitud que tengas, decidir si es parecida o no es parecida. Esta parte de aquí está bonita, ¿sí? Bueno, pero a eso no es a lo que yo quería llegar. A lo que yo quería llegar hoy es a esta parte de aquí. Toda la parte de Music Information Retrieval hasta hace unos 10 años se hacía como nosotros lo hemos estado haciendo, ¿sí? Nosotros, las personas se dedicaban a ver qué definiciones del audio, podían funcionar para los descriptores. E inventaron los descriptores de Zero Crossing, e inventaron el descriptor de los picos de no sé qué, e inventaron los descriptores de los MFCCs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La parte bueno, TensorFlow es una librería de aprendizaje de máquina. Ustedes seguramente van a saber más de la parte formal en su otra clase. ¿Ya hicieron algún modelo de predicción? Loop. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué están viendo exactamente? Cómo generar answer sets. Que son como soluciones a problemas. O sea, nada más nos dan restricciones. Bueno, le damos restricciones al programa y lo dejamos que construya soluciones basándose en restricciones. Ok. Entonces,
El paradigma típico de la programación es yo escribo un código que es una colección de funciones, ¿sí? Y esas funciones recibo yo una información, por ejemplo, una, recibo yo una, sí, pues nuestro audio. Recibo yo mi audio, ¿sí? Y aquí tengo una serie de instrucciones que entre ese audio le saca la FFT, le saca la ventana, le saca el espectro, le saca un montón de cosas y esta cosa al final nos devuelve un valor de MFCC, ¿ok? Este conocimiento que está aquí es el conocimiento que muchos acústicos tuvieron que experimentar durante mucho tiempo para poder describir la señal. Tuvieron que describir que había que hacer no sé qué, y que después que había que filtrarlo, y después que había que agarrar una banda crítica en tal numerito, que era, no sé, en el ancho de banda de los 400 Hz tenían que hacer una serie de cosas, y tenía que dividirlo en 13 bandas críticas y bli, bli, bli. Y obtenemos estos 13 números. ¿Ok? Hasta ahí, claro. Este es el paradigma típico de la programación funcional. Lo bonito, que es lo que ustedes están haciendo en su otra clase, es que el paradigma cambia completamente. Nosotros tenemos ahora unas señales, ¿sí? Y le decimos aquí cuáles son los resultados que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que nosotros necesitamos? Entra audio y le decimos aquí esto es rock, aquí esto es jazz, esto es electrónica y esto es salsa, ¿sí? Le decimos que esto audio y estas técnicas funcionan básicamente por entrenamiento. Tú le pones muchos archivos de audio etiquetados, después vamos a ver que también hay técnicas no etiquetadas, pero la tradición es básicamente, o todo esto empezó con colecciones muy grandes etiquetadas. Y luego tú le das una serie de una serie de funciones que se tienen que ir calibrando por retroalimentación. ¿Algunos de ustedes ha programado una red neuronal en algún momento? Nadie, 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 nadie por aquí. Jax, ¿no? Jesús. ¿No? Jesús. Ah, perdón, he investigado un poquito, pero no. Ok. Em, Básicamente es una retroalimentación y hay una función que se van a encontrar típica. Hay muchas funciones de este estilo. Yo no soy un experto en el tema, así que se los platico más bien de manera anecdótica, pero nosotros metemos un valor, 0.7. Ese valor y tenemos unas funciones que son unas sigmoides de este estilo. ¿Ok? Yo pongo el punto 0.7 y mi 0.7 se convierte, ¿sí? Como no es lineal, se convierte en 0.8. Entonces yo empiezo a repetir esto muchas veces y toda mi colección de números se va a empezar a radicalizar, digámoslo así, se empieza a radicalizar y ciertos números se van a ir hacia un extremo y otros números se van a ir hacia otro extremo. Cuando tú empieces a repetir esto con una N cantidad de valores o una cantidad de valores muy grandes, vas a empezar a reducir tus franjas de discreción de las cosas. Es como lo que nosotros humanos hacemos todo el tiempo como entes pensantes, es cuando vemos un gato, ¿cómo sabemos que lo que vemos es un gato y que lo que vemos no es una patineta? O sea, ¿qué está pasando en nuestro cerebro para que nosotros digamos, eso es un gato, no una patineta? Suena completamente absurdo, ¿no? Pero no es absurdo en sí mismo. Tú lo ves y tú ves un objeto. Olvídense de la parte de que nuestro ojo lo convierte en una imagen y bla, bla, bla. Nosotros semánticamente vemos una cosa que se está moviendo. ¿Sí? Nuestro cerebro muy rápido dice, eso está vivo, tiene pelo, y te vas rápidamente a entender que eso son un conjunto de seres vivientes. Después de ahí, rápidamente te vas y dices, ¿eso es un gato o es un puma? No, pues eso es un puma. No digo, eso es un gato. Y te vas y eso es un gato, ¿sí?
Entonces, esa jerarquía que nosotros hacemos constantemente de estar clasificando las cosas, y que nosotros lo hacemos de manera intuitiva, porque para eso evolucionó nuestro cerebro, es lo que están haciendo estos modelos. Están empezando a clasificar para un lado y luego para otro, y luego para otro, y luego para otro. De hecho, hay algunos algoritmos que se llaman árboles de decisión, y estos árboles de decisión después podríamos llegar a verlos. Fue uno de los primeros algoritmos de clasificación. Estos árboles de decisión lo que van a hacer es justamente que tú tengas, voy a repetir aquí, tú tienes un montón de archivos de audio. Tú tienes 2000 archivos que son de tipo jazz. Los tienes etiquetados como audio y tú sabes, porque un humano etiquetó todo esto como jazz, como jazz, como jazz, como jazz. Luego tienen un montón que esto es rock, esto es rock, esto es rock y esto es rock. Y luego esto es pop, esto es pop, esto es pop, esto es pop. Y empiezas a entrenar tu algoritmo, el que sea. Ahorita no nos vamos a enfocar en si son redes neuronales, en si son redes de neuronales profundas, en si son árboles de decisión, etcétera, etcétera. Hay muchos, hay muchos, y muchos. Esto es lo que estudian las personas que se dedican a las ciencias de la computación. Lo que nos interesa es entender el procedimiento. Entra uno de estos y lo clasifica. Y tú le dices, oye, por favor, clasifícame esto en 4 grupos. Ok, yo entiendo y digo, ah, pues si esto es jazz, bla, 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 ok, entiendo más o menos que este es. Y luego empiezo a construir todos. Y luego empiezo a hacerlo con los mismos, luego empiezo a hacerlo con los jazz y luego lo empiezo a hacer con otro estilo musical. Al final de la historia, termino con un modelo que no sé cómo funciona y eso es lo bonito de este paradigma. No sé qué hizo la máquina, pero fue moviendo todos sus distintos parámetros, fue optimizando todos sus distintos parámetros para que al terminar el modelo, al terminar ya tengo un modelo entrenado. Eso que acabo de describir es entrenar un modelo. Y yo ya que tengo un modelo, ¿sí? Le meto una nueva pieza que no está en esta colección, que no está en esta colección, le meto una nueva pieza de jazz y el modelo la va a comparar. Y va a decir, bueno, pues en función de lo que yo aprendí de todo lo que es el jazz, y me diste una nueva, yo te puedo decir, y normalmente lo entrega como arreglos, es que esto es jazz al 0.9, que esto es rock al 0.2, que esto es pop al 0.5 y que esto es salsa al 0.01. ¿Sí? Pero aquí lo importante es, fíjense que nadie escribió el código para describir cómo era el jazz, que es muy distinto a si yo agarrara y dijera, analízame la señal. Si hay muchos acordes con séptima y si el ritmo tiene un contratiempo de ese estilo y si el timbre tiene un contrabajo o tiene unos graves de este estilo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en otras técnicas? Es describir cómo es el rock. El rock normalmente es en 4/4, normalmente tiene unas guitarras eléctricas. ¿Cómo definirían ustedes qué tiene el rock de peculiar con respecto al jazz? ¿Qué cosa hace al jazz jazz y al rock rock? Puede ser el tempo y las texturas. ¿A qué te refieres con texturas? Imagino que cambian espectralmente. Sí, el espectro va a manifestar que hay una diferencia, pero tú como productor musical con de una manera más musical, ¿cómo lo podrías describir? ¿Qué ¿No? cosas hacen el jazz jazz y el rock rock? Pues la instrumentación, Esa es una muy detectable. ajá, el tempo normalmente. No creo, ¿eh? Yo creo que el jazz y el rock tienen como una variabilidad. Hay rock lento y rock rápido, y hay un jazz muy rápido, y hay no creo que el tempo sea una dimensión significante para el estilo.
Tal vez El compás podría ser. Ajá. El uso Sí. de síncopas, tal vez, ¿no? El rock es Eh, duro, el rock es, ahí te voy, es rarísimo encontrarse un rock en donde haya muchas síncopas, ¿no? Y es como más común usar ahí 4/4. El Mucho, uso del mucho cuatro más música en el cuartos, jazz. el cambio de armonías más cuadrado en el rock probablemente, la instrumentación que esa va a ser la más definitoria probablemente, y yo creo que la armonía va a ser muy importante. En el rock creo que los acordes suelen ser muy puros, ¿no? Es raro encontrarse un rock en donde te encuentres unas disminuidas, etcétera, etcétera. Modulaciones, yo creo que las modulaciones armónicas son muy comunes en el jazz. En el jazz creo que la armonía es más variada que en el rock, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como ejercicio es describir las reglas del jazz o describir las reglas del rock. Y si nosotros nos vamos al flamenco, pues todavía más sencillo, ¿no? Porque el modo musical es distinto, ¿sí? El tango, bueno, pues el tango va a tener un acordeón, el tango va a tener, ¿qué hace el tango? Tango. Bueno, al reggae va a ser clarísimo su ritmo, ¿no? Su golpe, su contratiempo, por ejemplo, en la guitarra, que acabamos de ver en Vasos Vacíos, aunque no es reggae, creo que el reggae sí tiene su guitarrita siempre arriba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo bonito de esta técnica de aprendizaje es que nosotros no le decimos las reglas, solo le decimos que utilice una N cantidad de parámetros y que los vaya calibrando poco a poco y vaya el algoritmo solito buscando las diferencias. Y al final te dice, ok, pues yo lo hice con 60 cosas, yo obtuve valores distintos, ¿sí? Entra una nueva pieza y te dice qué estilo de música es. Normalmente, otra vez está yéndose la luz, normalmente, para entrenar a un modelo de este estilo, necesitas para empezar, no sé, al menos 100 elementos de tu, de tus clases, ¿ok? Entonces, vamos a llamar clases a los distintos tipos de música. Otra vez, vamos a utilizar como ejemplo rock, electrónica, jazz, pop, tango y flamenco. Okay. Tenemos 6 clases distintas y tenemos 100 piezas de cada una de ellas distintas. Viene por un proceso de aprendizaje y terminamos con un modelo. Le mandamos una nueva pieza y nos dice qué tipo de pieza que tenemos aquí es. ¿Sí? Eso queda clarísimo. Ok. ¿Cuál es el problema real de hacer estos entrenamientos? Bueno, ¿cómo puedes saber que tu modelo funciona? ¿Cómo puedes hacer para que tú sepas y valides que tu modelo funciona? Y que lo que tú metes tiene cierta certeza de estar funcionando. Normalmente lo que la gente hace, o lo que hacen estas técnicas básicas, es que de las 100 piezas de pop que tú tienes, las cortas a un 80%. Y entonces utilizas 80% de cada una de ellas para entrenar, ¿sí? 80% para entrenarlas. Y después, en tu proceso de entrenamiento, viene una cuestión que es primero el entrenamiento y luego viene la validación. Y luego utilizas el 20% restante para ver qué tal funcionó. Porque pues tú no tienes más piezas, ¿no? Tú tendrías que probarlas de alguna manera. Entonces le metes el 20% y vas viendo los números con los cuales estás trabajando. Y dices, uchas, tengo un nivel de certeza, porque de estos 20% tú sabes que lo que le vas a meter es una pieza de jazz. De forma tal que si tú le metes una pieza de jazz y te dice que es rock, dices, no, pues oye, modelo, estás bien chafa. Vuelve o continúa con tu proceso de entrenamiento. Y ahí sigue calibrando, tiqui, 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 y sigue calibrando hasta que en algún momento tú decides, ok, yo no voy a parar hasta tener un índice de certeza del 80%. Ok, bueno, pues esta va a seguir entrenando, 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 entrenando.
hay que tener cuidado con estas técnicas porque hay una cosa que se llama overfitting. Tú puedes creer que tu modelo funciona a la perfección porque el algoritmo ya básicamente se convirtió en una colección de if, absolutamente precisa para esta colección, pero no es plástica para un nuevo modelo, ¿sí? Hay muchas técnicas para ver si tu modelo que está entrenado no se pasó de, no se pasó de tueste, ¿sí? Y también para ver si está funcionando. ¿Y quiénes son los magos para entrenar modelos? ¿Cuánto CPU se necesita para entrenar un modelo? Casi todo esto utiliza matrices y por tanto se hace en máquinas con GPUs muy potentes. Un modelo sin una GPU se puede tardar, no sé, 50 horas en realizarse, ¿sí? Un modelo sencillo se puede tardar 50 horas en realizarse. Entonces es una locura. Si tú tienes un GPU, ¿cuántos de ustedes tienen máquinas con GPUs grandes? Por curiosidad. Jesús, Sí. seguramente porque estás dedicando a programar o quieres programar este tipo de cosas, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a Tensor, nuestro Code Lab de aquí, ¿ok? Nosotros podemos ver y aquí en Runtime, fíjense aquí en Runtime, le puedo decir cambia mi máquina de Runtime, ¿sí? Y cámbiamela por favor para hacer todo el cómputo en un GPU. Ahorita no lo necesitamos porque nuestros ejercicios son muy básicos, pero en cuanto empecemos a hacer entrenamiento de redes neuronales, la diferencia es de una orden de magnitud de 100 veces más lento. Es imposible hacerlo sin GPUs, ¿sí? Y luego viene otro problema. Yo tengo un archivo de música, yo tengo mi audio aquí y seguramente todos nosotros tenemos nuestros colección de música. Antes de que todo lo streameáramos, teníamos nuestras colecciones de música. Me tomó 10 años, yo creo, más o menos, hacerme de una mirruña cantidad de música. Es decir, me costó mucho tiempo grabar, ripear, 2000 discos, ¿sí? Hace 10 años, no, 5000 containing a total of, es que tienen 5000 discos, ¿sí? Es muy poquito para lo que se está manejando en estos días, es extremadamente poquito, ¿sí? Pero a la gente de mi generación nos costaba muchísimo trabajo y dinero de nuestros padres ir a Mix Up y comprar un disco, ¿sí? Bueno, lo oíamos 300 veces y ahí hay un proceso de atención que creo que también tiene su valor, ¿sí? Yo no sé con cuánta familiaridad nos quedemos escuchando la misma pieza 200 veces, pero el proceso de escuchar así creo que también se ha perdido en estas técnicas de escucha nuevas y hay un valor, pero esa es una parte más de aprendizaje musical, creo yo. Entonces, si yo entrenara, y además yo no las tengo etiquetadas, yo no digo que esto sea ya, yo no sé si buscar para adentro, ya ni sé qué hay aquí, pero Grupo Nietzsche, ¿ok? Bueno, yo podría ir y etiquetar mis 5000 canciones, pero es un trabajo inhumanamente complicado, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que tienen las bases de datos para poder entrenar? Porque la gente las ha estado etiquetando. Pues estos personajes, ¿no? Estos son los personajes que tienen la manera, porque cuando yo subo un video, ¿sí? Porque cuando yo subo un video, ¿sí? Cuando yo subo un video, yo qué sé, voy a subir un video, ¿no? Me están pidiendo, bueno, no lo voy a hacer porque no tengo aquí, pero creo que sí tengo aquí mis videos subidos. Aquí está, ¿sí? Bueno, para mis clases yo no lo hago, pero la gente suele poner de qué se trata este video, ¿cierto? Entonces la gente
la gente por 20 años. ¿Cuántos años cumplió ayer Google? 23 años, ¿no? Ya, 23 años de millones de personas describiendo los materiales con los que se han subido las cosas. Ellos son los que pueden hacer modelos muy robustos. Nosotros podemos hacer modelos para cuestiones muy acotadas. Por ejemplo, sería muy fácil nosotros etiquetar 500 audios con música, con voz de hombre, 500 con voz de mujer y 500 sin voz. Nosotros podríamos hacer un modelo que nos clasifique la música con voz masculina, voz femenina o sin voz, porque humanamente podríamos etiquetarlas. Pero los que han etiquetado mucho son estas personas y aquí está el tema. Entonces, en la parte de aquí está el auto-tagging, ¿sí? Aquí tienen este ejemplo. Vamos a predecir música o vamos a predecir el estilo musical utilizando un Music CNN, ¿ok? Music CNN es un modelo, o sea, es esta cosa que salió, creo que la borré, pero sí me estoy, sí, es una clase pseudoteórica, pero sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Y sí, Creo que sí, profe. y sí, es una introducción, solo una introducción completamente informal, pero creo que es una manera bonita de entender lo que está pasando aquí. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que teníamos nuestras muchas músicas, ya las pasamos por un proceso de entrenamiento y en ese proceso de entrenamiento acabamos con unas reglas, ¿sí? Con unas reglas de inferencia a las cuales vamos a llamar modelo, ¿sí? ¿Cómo optimizar estas cosas? ¿Cómo se optimizan estos modelos? Yo no lo sé, ¿sí? Pero los grandes que se encargaron de hacer la optimización, no la teoría en los procesos de clasificación, pero sí en la optimización de grandes bases, es justamente Google, ¿sí? Obviamente, Google es lo que es porque tuvieron técnicas para poder hacer estas clasificaciones y estas búsquedas de nodos muy rápidas. Y hace como 5 o 10 años que Google hizo libre sus primeras versiones de sistemas de clasificación y le llamaron TensorFlow. ¿Por qué TensorFlow? Porque Tensor es un punto, es un tensor en una red, ¿sí? Entonces, básicamente no es más que una librería que se encarga de poder describir redes de conexiones muy fácilmente. TensorFlow es, digamos, la herramienta de código libre más típica para hacer técnicas de clasificación y regresión y aprendizaje de máquina, por lo menos en los entornos académicos y semi-industriales. Google seguramente ya tiene modelos más sofisticados que no hace públicos. Y de esa manera es que hay comunidades que ya han entrenado sus modelos. Nosotros no lo podríamos hacer. Necesitaríamos una supercomputadora. Necesitaríamos una computadora como, no sé si el TEC tenga supercomputadoras o no, pero por ejemplo, Abacus del Politécnico Nacional tiene una computadora muy grande en rumbo a Toluca, ¿sí? Son computadoras con 500 GPUs en paralelo y ahí tú puedes meter toda esta información y pasarte una noche entrenando el modelo y al final sales con este modelo que es bastante sofisticado, ¿no? Y aquí están los modelos que estas comunidades han hecho para entrenar estilos. Aquí están también, y aquí está la descripción, ¿no? Vámonos tantito aquí abajo. Oiga, ¿Sí? me surgió una duda como, pues, respecto a eso que dijo de que tiene como 500, no recuerdo bien. Google tiene como zonas físicas en donde almacena toda esta información. O sea, existen esas zonas como una bodega en donde tenga, no sé, muchas, como, no sé, consolas o gigas, teras de espacio para poder guardar este tipo de información, porque pues es mucha, ¿no? O sea, hay muchísimo contenido en internet. Espérame tantito.
Google, no sé, ¿no han visto las fotos de dónde están nuestros datos? Google Computers. No. Ayúdenme a encontrar la palabra adecuada para hacer la búsqueda de los son ¿Servidores? computer. ¿Eo? Servidores, ¿no? Sí, pero hay unas fotos así en donde tú ves las, las ciudades que hay en ciertas zonas. De hecho, bueno, no sé, veamos ¿no? Data centers. Ah, claro. Bueno, pues aquí hay este es uno, no sé si este es el que queremos ver o no, pero este es son estos, básicamente, ¿no? Creo que habrá algunos más centros de datos. Oh, Y eso influye a que nosotros no podamos hacerlo, ¿no? Porque no tenemos el equipo y el bueno, algoritmo para... esto influye en unas cosas terribles. Digo, yo no quiero hacer de esto una clase de política porque no es ni mi tema, pero sí tengo mis pensamientos. Que nosotros seamos dependientes de esos lugares que no están aquí es un colonialismo impresionante. Es decir, es otra vez una repetición de lo que pasó hace 400 años. Estamos en serios problemas que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Es muy complicado lo que va a seguir conforme todos nuestros datos estén manejados de esa manera, ¿no? El hecho justamente de que toda la música que tenemos y produzcamos está en unos data centers de Spotify y que van a ser las personas que van a estar controlando todo ese flujo de información y que si te quedas sin ese password, te quedas sin música. Yo ya no tengo música. ¿Cuántos discos tienen en su casa? ¿Cuántos discos físicos tienen en su casa? ¿No? Bueno, tú sí tienes, pero son temas importantes que sí permean lo que pasa en las comunidades y en las sociedades. El consumo de corriente que tienen estos espacios también es muy serio, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si han visto los datos de cuánto consumo energético cuesta mandar un correo electrónico, ¿no? Yo no lo he visto, pero sí hay consumo de energía para mandar un correo electrónico. Es poquito, pero se mandan millones y eso genera mucho. Entonces, yo me acuerdo un profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Washington nos contaba las grandes polémicas que hay, porque estos centros lo que necesitan básicamente es enfriamiento. Mientras las computadoras siguen funcionando como funcionan ahorita, con, con un desgaste de calor, es decir, nuestros componentes electrónicos disipan calor todo el tiempo, toda una gran cantidad de la energía se disipa, no se aprovecha. ¿Por qué? Pues porque son las limitaciones que hay en estos momentos en los diseños electrónicos. Entonces, todo ese calor se tiene que ir a algún lado y ese calor que se tiene que ir en un lado lo están enfriando con agua. Por tanto, las grandes empresas, el problema que tienen ahorita es de hacerse de territorios junto a los grandes ríos. ¿Por qué? Porque quien controle el flujo de agua de los ríos va a ser quien va a poder tener sus data centers más grandes. Entonces, nos estamos yendo otra vez a una guerra de compra de frío, ¿sí? Hay historias muy impresionantes que existen ¿pero por qué estamos hablando de esto? Porque Fabián estaba preguntando. Sí, Fabián, todo esto son grandes máquinas que están, o sea, el cómputo en las nubes no está en las nubes, está en ciudades grandes de servidores. Bueno, no sé, ya están en otro tema ustedes también, ¿verdad? Yo también. Bueno,
regresemos al punto que nos interesa, que es este de aquí. El ejemplo que está aquí, ¿ok? El ejemplo que tenemos aquí es un modelo que clasifica en estos estilos de audio, ¿sí? Que califica si es rock, pop, alternativo, indie, electrónica, si tiene voz femenina, si es bailable, si es jazz, si está bello, si es chill out, si es con voz, etcétera, etcétera. Si nosotros nos vamos a, espérense tantito, Essential TensorFlow, ¿sí? Aquí están. Aquí están. Ok, aquí están, creo que estos de aquí. No, espérame tantito, lo tenía abierto al iniciar la... Es el que está al lado de YouTube, ¿no? Así como hasta arriba, el que está al lado de YouTube. Creo que es estos. Dame un segundo y los vemos aquí. Aquí están. Ok, este es un ejemplito hecho así. Vamos a verlo rápido. Ok, porque está bonito, ¿no? Entonces, casi en tiempo real, necesita 150 milisegundos, 200 milisegundos para detectarlo. Una de las cosas que también tienen estos modelos es que el entrenamiento es lentísimo. El entrenamiento requiere de un consumo de CPU y de GPUs muy grandes. Pero una vez que ya está hecho el modelo, el query, o ¿cómo traducimos query? El mapping, sí conocemos el término. Query, ¿cómo lo traducen query? ¿Consulta? ¿Perdón? La consulta, ¿ok? La consulta es de microsegundos, ¿sí? Y la consulta es de microsegundos por unos temas que tienen que ver con la optimización de las búsquedas binarias, ¿sí? En sus clases de computación alguna vez vieron cómo se hace, por ejemplo, el ordenamiento de números, como si ustedes tienen una colección de números, ¿cómo la pueden ordenar? Nunca, No. perdón. Hay varios métodos, ¿no? Ok, los conozco, ¿y como cuáles? Como el de la burbuja. Por ejemplo, Ajá. ¿eso dónde lo viste? Pues lo ves a en intro a programa, ¿no? ¿Y los demás también tomaron intro a Progra? Yo no. Según yo tomé solución de problemas por programación como mi primera programación en la carrera. Claro, y eso es, eso es más bien como aprender a programar. Bueno, la historia es sencilla. Si, vamos a ver, espérense un tantito, sorting algorithms, déjenlo busco aquí rapidísimo. Hay un video de sorting algorithms muy simpático. Bueno, eso se los dejo a ustedes de tarea, ¿ok? Pero nada más busquen algoritmos de sorting algorithms. Se van a encontrar, ¿sí? Que para encontrar un elemento en un arreglo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué cuando yo busco aquí, por qué cuando yo busco en Google, yo busco Chicorea?
¿Cómo se llama? Chicorea. ¿Cómo se escribía Chicorea? Chicorea. A ver, Letter. ¿Sí conocen a Chicorea? Un jazzista que se murió hace como 6 meses. Un gran pianista. Dejó una carta dirigida a los músicos, a las nuevas generaciones de músicos. Porque él sabía que se iba a morir. Muy, muy bella. Ok, se tardó medio segundo en hacer esta búsqueda, ¿no? De todas las búsquedas de árboles lo encontró. ¿Por qué pueden encontrarlo tan rápido? Porque ya lo tienen ordenado, ¿sí? Tener las cosas ordenadas te permite encontrarlas muy rápidamente. Entonces, como estos modelos ya tienen todo ordenado, son muy rápidos en encontrar. Entonces, esto por aquí, en la otra página que acabamos de ver de aquí, en esta. Ok, aquí están, ¿sí? Ellos ya entrenaron varios modelos para hacer varias cosas, que es con lo que vamos a estar trabajando en las siguientes clases. Solo les quiero enseñar. Aquí están, ¿ok? Han hecho varios modelos para hacer, por ejemplo, detección de género, ¿sí? Han hecho también modelos para estilo, mood, ¿sí? Para ver si es acústico, agresivo, electrónico, happy, party, relax, triste, etcétera, ¿sí? Han hecho modelos para mood, han hecho modelos también para ver gender, ¿sí? Si es tonal o atonal, si tiene voz, qué tan vocal o instrumental es la pieza, en 2 bases de datos distintas, o más bien con modelos entrenados de maneras distintas. Uno que se llama CNN y uno que se llama BGISH, etcétera, ¿sí? Y aquí es lo que están expresando. Music CNN es una Convolutional Neural Network. Después vamos a ver esos temas, que está utilizado para el modelo, contiene 6 capas y 790 Ks, o sea, 790,000 parámetros distintos. Una cosa muy importante, nada más para entender esta primera introducción a este nuevo tema, es nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, nuestra MFCC y con esa hicimos la primera clasificación. ¿Se acuerdan? Nosotros utilizamos Hanoi y teníamos 13 números para ver qué tan similares eran los sonidos. Nosotros podríamos haber hecho MFCC y después Zero Crossing, y después podríamos haber puesto RMS y después podríamos haber puesto Spectral Centroid. Otro descriptor que es el centroide espectral, ¿sí? Podríamos haber no utilizado 13 vectores, sino haber utilizado 50 vectores, ¿sí? Otra vez, en el entendido de que alguien manualmente describió cómo se obtienen estos descriptores, ¿sí? Alguien dijo, hay que hacerle esto a la señal. En los modelos de aprendizaje automático, tú le tienes que decir cuántas redes o cuántas capas, ¿sí? Vas a estar utilizando, cuántas neuronas por capa, ¿sí? Etcétera, etcétera, y cuántas veces lo vas a tener. Al final tú obtienes en algún momento de estas etapas de clasificación, ¿sí? Estos se llaman layers, las capas. Tú estás obteniendo combinaciones de números, ¿sí? Y en algún momento, casi siempre al final del entrenamiento, al final de los resultados, acabas con una colección de números, que es en cierto sentido descriptores de audio, ¿sí?
son descriptores de audio, solamente que son abstractos completamente. No hay manera de entenderlos completamente, solamente sabemos que dicen algo de la música, que dicen algo de la música. Eso es muy notorio en por ejemplo, en otra técnica de inteligencia artificial que se llama GANs. Espérame tantito, que se llama GANs AI. Generative Adversarial GAN. Ok. Y van a poderlo ver porque se puso de moda. Aquí está, ¿no? Creo que a lo mejor ustedes los han visto. Son técnicas en donde construyen rostros, por ejemplo. No sé si los habían visto. Construyen, inventan rostros. Estos rostros que estamos viendo aquí no son reales, ¿sí? Fueron construidos dándole un titipuchal de fotos, ¿sí? Tú le das un titipuchal de fotos, le das, no sé, 100 millones de fotografías y le dices a estas redes Adversarial Network GANs y les dices, aprende a hacer rostros. Y se pasa horas y horas y horas y horas entrenando y termina, ¿sí? Con una fotografía de un rostro, ¿sí? A veces salen horribles, por ejemplo, si ven estas, por ejemplo, de aquí, hay unas que salen muy mal, ¿sí? Hay unas que salen muy mal. Pero si tú tienes una gran cantidad, y puedes hacerlo con lo mismo, si tienes 1000 bicicletas, puedes construir bicicletas. Si tienes 5000 fotos de coches, puedes construir coches que no existen, ¿sí? Se volvieron muy famosas cuando alguien las utilizó también para hacer que Obama dijera algo que nunca dijo, ¿sí? Simplemente lo hizo foto por foto, le puso la voz, utilizó una GAN para construir el rostro y utilizó una GAN para construir el audio, y entonces está Obama diciendo algo que nunca dijo. Espérense, GANs Obama. Aquí está. Bueno, se volvió noticia hace unos 5 años. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups and you can't get charged more. Bueno, entienden la idea, ¿no? Lo mismo se está utilizando en música, pero en música los resultados no son tan maravillosos todavía. Sin embargo, hay una cosa que se llama WaveNet, ¿sí? Que es un modelo generativo para audio. Y utilizando la señal, lo están utilizando igual las grandes empresas y demás para entrenarlo. Si yo tengo mucho texto leído y tengo el audio de lo que dice ese texto, yo podría entrenar a un modelo para que la entrada de ese texto se convierta en ese audio. ¿Sí me explico? Si yo pongo a David a leer el Quijote de principio a fin, no sé cuánto tiempo te tome, pero David lee en voz alta el Quijote. ¿Cómo empieza el Quijote? ¿Cómo empieza el Quijote? En un lugar de la Mancha. Sí, exactamente. En un lugar de la Mancha donde yo no quiero acordarme, y lo lees. Y yo tengo completamente identificado cuando dices mancha y tengo la grabación de audio de cómo es la señal cuando dice mancha. Y luego tengo en un lugar y tengo el texto correlacionado con en un lugar y corro uno de estos sistemas para que aprenda teóricamente con la cantidad suficiente de texto correlacionado con audio, yo podría meter nuevo texto y hacer que David dijera algo que nunca dijo. ¿Sí?
Suena lógico, ¿no? Suena al menos lógico, ¿sí? Vean este proyecto porque es un proyecto bastante bonito, porque es bastante impresionante. Ya lo habían hecho de manera paramétrica, es decir, un sintetizador que utiliza las formantes. Concatenativa, que es obviamente simplemente busco el lugar en donde David dijo en, y luego busco el lugar en donde dijo río, en río, y busco el lugar en donde David dijo caballo, y puedo construir de manera concatenativa, ir agregando pedacito por pedacito los audios, que esa es otra de las técnicas típicas previas a la inteligencia artificial. Y los pueden comparar, ¿no? Entonces, y esto ya es The Blue Lagoon is inventado. a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Esto no lo dijo, no lo grabó, ni lo dijo nadie. Lo sintetizó un procedimiento, ¿sí? Y eso, pues eso a muchas personas nos emociona, no por la ficción, sino por lo que implica a nivel de conocimiento poder integrar estos elementos. Bueno, ¿y por qué estoy haciendo todas estas introducciones? Porque hay gente sintetizando imagen, hay gente sintetizando video, entendemos por qué los modelos son muy rápidos y entendemos por qué algunas personas ya han hecho modelos. Entonces, estos modelitos, por ejemplo, con menos de y son muy compactos, porque al final son una colección. Ah, bueno, pero ¿por qué les estaba diciendo los de los GANs? Porque es muy bonito. Tú tienes, ¿sí? Tú tienes tus redes, tú tienes una colección de, tú tienes una colección de números muy grande en una de tus últimas capas, por ejemplo, la que construye rostros, ¿sí? La que construye rostros, al final en una de sus últimas capas numéricas antes de construir la imagen, estos números que están aquí, tú los puedes modificar. Y si manualmente modificas aquí un 0. Aquí hay un 0.9 y tú lo cambias a 0.8, a lo mejor le cambias la forma del ojo a ese rostro sintético. Solo que, ojo, esto es muy importante entenderlo. No es como los descriptores de audio. No es que esta línea sea tiene lentes o no tiene lentes y que esta sea color de pelo y que esta sea tiene bigote o no tiene bigote, ¿sí? ¿Se acuerdan de nuestra bigotabilidad, etcétera, etcétera? En los modelos por ejemplo, en redes neuronales, no hay una correlación directa entre estos números. Eso es también lo interesante. La máquina decidió hacer esta colección de números y le sirve para su modelo, pero nosotros podemos modificarla y ver cosas chistosas. Suceden cosas simpáticas, pero no tenemos control absoluto de qué cosa hace cada número. Son una combinación muy sofisticada y muy difícil de predecir la que nos quita o nos pone los lentes, por ejemplo. No es un único valor. Esa es otra cosa muy importante en estas cosas, ¿no? Bueno, y aquí están los distintos datasets que nosotros podemos descargar, ¿sí? Aquí están. ¿De qué tamaño son los archivos de audio con los que hicieron los entrenamientos? Bueno, por ejemplo, el de MSD contiene 200,000 audios, ¿sí? 200,000 audios entrenados of a public available millions de una dataset anotada a mano por Last.fm. ¿Se acuerdan que hace mucho hablamos de Last.fm como una de las primeras empresas que etiquetó audio y que pagó para poderlos etiquetar? Parece ser que después lo hicieron público. Parece ser que después dijeron, bueno, pues ya, esto les sirve a todo mundo y lo volvieron público, ¿sí? Con 50 clasificaciones por audio. Este contiene, por ejemplo, 25,000 tracks de anotados con 50 etiquetas cada uno. Este es muy padre. El audio set es otro banco de sonidos que se utilizó para entrenar modelos y este contiene 1,000,000 de audios de YouTube, ¿sí? Anotados con una cuestión de taxonomías.
no está específico para música, pero este es padrísimo porque la gente cuando subía a YouTube y decía, my baby in his birthday, tú sabías que era un cumpleaños. Por tanto, tú etiquetabas el audio que estaba pasando ahí con un cumpleaños. Y luego, my new motorcycle. Alguien se compra una motocicleta y sube a YouTube un video de su motocicleta. Entonces, simplemente con todos los metadatos que estaban ahí, empezaron a filtrar y hacer procesamiento de lenguaje natural para entender que ese audio era una moto y para entender que ese audio era un niño soplándole a un pastel. Y pues ya tenías el audio extraído de esos materiales para construir 1 millón de audios etiquetados. Y con ese 1 millón de audios etiquetados, ¿sí? Aquí está el audio dataset, se pueden ir para acá. Este audio dataset es a todo dar, porque es, vamos a ver, nada más que hay aquí, por pura curiosidad, ¿eh? Ah, pues justo lo que les decía, un motor. Este fue etiquetado como vehículo y coche, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues como ya lo tenían, simplemente empezaron a construir clases en música, voz, vehículos, instrumentos musicales, si estás adentro o afuera, con lo cual puedes medir la reverberancia de las señales, si estás en un streaming music, música, etcétera, etcétera. Revisen también estas bases de sonido. Entonces, es muy difícil, por eso les preguntaba, es muy difícil, por eso les preguntaba qué estaban viendo en otra clase. Es muy difícil separar lo que se está haciendo ahorita en el campo de la recuperación automática de música de todas las técnicas que se llaman, es que el nombre se llama inteligencia artificial, pero es un nombre a mí me da pena abusarlo porque es muy básico lo que estamos haciendo, ¿sí? Es el nombre empresarial para una serie de algoritmos, algunos muy sencillos, para hacer clasificación. Pero toda esa escuela lo que tiene justamente es un paradigma distinto. Yo no programo lo que busco, sino que le enseño, sino que entreno a un algoritmo a buscar lo que necesito. Muy distinto, ¿no? Muy, muy distinto. A quien esté interesado en profundizar en estos temas en particular, les recomiendo muchísimo, pero muchísimo, un curso de... Les recomiendo muchísimo un curso que estaba dando el año pasado y que está subido en YouTube, el Jeff Hinton, un profesor de la Universidad de aquí está. Make every exam your moment. Oh. With Check. ¿Cómo puedo ver? Ah, aquí está. Les comparto el link. ¿Ok? Este link. ¿Ok? Es un curso de aplicaciones de Deep Neural Networks en TensorFlow y Keras, ¿sí? De la Universidad de Washington, en donde da una introducción de estas técnicas, desde cómo instalarlo en Python, ¿sí? A qué es un JSON, cosas que nosotros más o menos ya hemos visto, cómo implementarlo, cómo interactuar con sus GPU, cómo instalarlo, cómo utilizar Keras, ¿ok? Otra cosa importante es TensorFlow es como la pieza mínima del Lego para armar los algoritmos de clasificación. Pero para armar esos algoritmos necesitaríamos saber mucho de ciencias de la computación para poder hacerlos. Keras es una sublibrería en donde ya vienen los algoritmos utilizados. Por favor, hazme un sistema de regresión. Regression.tensorflow, listo.
y ya no tenemos nosotros que programarlos. Eso es Keras, ¿sí? Y bueno, aquí vienen después todos los distintas aplicaciones. Esto ahí en las vacaciones, cuando tengan tiempo, les juro que se las van a pasar súper bonito y que hay unas implementaciones musicales aquí muy bonitas, ¿sí? Entonces, ya para terminar, estábamos en nuestros ejemplos de... Les pasé el link, ¿no? De los ejemplos. No lo acabo de perder. Aquí están. Sí, aquí están. Aquí estábamos, ¿ok? Y toda esa introducción de la última hora que acabo de dar, ¿sí? Tiene que ver con que en los últimos ejemplos de aquí viene un concepto que se llama inferencia. Aquí estaba el autotagging que habíamos visto. Esto es lo que abrió todo el tema de TensorFlow. ¿Okay? Aquí viene un ejemplo de cómo utilizarlo para ver qué estilo musical tiene un fragmento de audio. Aquí viene descrito cómo funcionaría. Aquí viene otro de clasificadores, misma historia. Y esto es importante, tempo estimation. ¿Se acuerdan de la síncopa? ¿Se acuerdan que en vasos vacíos marcó la guitarra? Bueno, este modelo de clasificación del tempo no va a tener ese problema, ¿sí? Es mucho más sofisticada la manera en la cual se obtiene el tempo con estas técnicas, ¿sí? Entonces aquí viene cómo obtenerlo de esta manera y miren qué bonito, ¿ok? Cómo obtienes el tempo de este audio. Esta parte de aquí es la que les estaba diciendo de cómo obtener los números previos a los resultados. Esto se llama transfer learning. Cuando tú obtienes un modelo, tú puedes pararlo en algún lugar antes de obtener los resultados y hacerle ciertas variaciones o ajustes. Si yo descargo el modelo de estilos musicales y no traía salsa, por ejemplo, ¿sí? Yo le puedo agregar la salsa. Si ellos no se la habían puesto, sonó bonito. Yo le puedo agregar la salsa porque no la tenía, ¿sí? Entonces, a un modelo ya muy grande y muy entrenado, yo lo puedo modificar en el camino. A eso se le llama transfer learning, ¿sí? Y eso es lo que viene aquí, ¿ok? Todo esto nos va a tomar unas buenas clases empezarlo a implementar. Ahora bien, hay un pequeño problema aquí que vamos a tener que solucionar o que voy a intentar solucionar antes de la próxima clase. La versión que nosotros instalamos de Esencia, que está en los servidores de la ONG de Python, es una versión antigua, ¿sí? Esa versión de Esencia es una versión antigua que no tiene incluidos toda la parte de redes neuronales. Entonces vamos a tener que instalar Esencia en nuestras máquinas. Toda la parte bonita de hacerlo en pip me da la impresión de que no lo vamos a poder hacer. Voy a ver si podemos instalar las nuevas versiones de Esencia sin utilizar pip, pero nunca lo he hecho. Entonces ojalá que se pueda fácilmente, ¿sí? Me comprometo a invertirle horas, pero estos problemas pueden ser de horas eternas, pueden ser muchísimas horas hacer una cosa así. Entonces voy a intentarlo hacer para la próxima clase. Si no lo logro, vamos a tener que instalar Esencia en nuestras máquinas, ¿sí? Que
igual ya lo había preguntado, ¿no? Hay muchas Windows y Mac, ¿verdad? Hay Windows y Mac. Creo que había más Macs que Windows. Sí, no, Essence en Windows nos va a costar mucho trabajo. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Ojalá que lo podamos seguir utilizando aquí en PIP, porque se van a hacer cosas también muy bonitas. Toda la última parte de aquí, necesitamos TensorFlow para poderlo echar a andar, ¿sí? Supongo que hoy se aburrieron un poquito, ¿verdad? Pero sí, David dice, sí, un poquito. Pero es importante que tengamos estos conceptos todos juntos, ¿sí? Sí va a ser importante que los tengamos, porque creo que es de las cosas más innovadoras que hay. Bueno, cuando digo innovadoras es el tipo de investigación que se está haciendo ahorita. Sería raro no explorarlo. ¿Cuántas clases nos quedan? Sí, todavía tenemos muchas, ¿no? ¿No? Creo que 7 u 8. Ok, no, tampoco tenemos tantas. Y me gustaría que hiciéramos unos proyectos al final para implementar algo, ¿sí? Pero ahí somos un grupo tan pequeño y otra vez, yo estoy tan contento de que estén tomando esta clase que si están aquí no es por obligación y por tanto se trabaja de manera distinta. Podríamos o llegar a un acuerdo y entre todos trabajar en un proyecto grande, un único proyecto que sí acabe existiendo en un servidor y que funcione y que tengamos nuestro pequeño algo, ¿sí? O podemos hacer proyectos pequeños entre 2 o 3 personas que van a tener menos alcance, ¿sí? Eso váyanlo pensando, no lo tenemos que decidir ahorita. Yo siempre he querido que al final de estas clases haya algo que podemos mostrar, que exista, que sea de verdad. Siempre me quedo con esas ganas. Pero también a veces es muy distinto porque hay gente que dice, no, pues es que yo estoy interesado en aplicar esto a una cosa y otra persona está interesada en aplicarlo a otra cosa, ¿no? No creo que tengas mucho sentido hacer un Shazam porque bueno, podría ser simpático, podría ser simpático hacer un Shazam, pero a lo mejor podemos hacer otra cosa eh, más interesante, ¿sí? O más original. Por ejemplo, ese proyecto de compaginar audios musicales nos costaría muchísimo trabajo. Yo no sé si lo lograríamos meter, pero así que tú pudieras concatenar de una manera más seria los distintos materiales, haciendo sus análisis armónicos y pegándolos, puede ser interesante. Fabián mencionó un tema que todavía está pendiente, que tiene que ver con separación de fuentes, ¿sí? Ese también habría que No, dedicarle. es como una unión, ¿no? Lo que le había dicho del CrossFit, como que dos canciones o muchas canciones pudieran tener como el principio y el final de la que sigue, a la que le está secundiendo, ¿no? Eso es lo que yo le Ese es uno. comentaba. No. Yo hablaba de lo que tú de lo que tú me mandaste y el link de todo el tema de Sounds of De la de Separation, inteligencia, ya. de Inteligencia poder artificial, ¿no? separar Como un audio, ¿no? los tracks en bajo, baterías, con sus distintos micrófonos, Exactamente. Ese la creo que guitarra. también Sí, sí. deberíamos de hacer ese ejercicio, ¿sí? Simplemente implementarlo, correrlo y separar los audios para que veamos que aunque suena magia, pues digo, todavía no están los resultados tan sofisticados como para decir, bueno, esto ya es de estudio. No, mete mucho ruido, se oyen las aberraciones, se oye todo lo que está pasando, pero creo que sería interesante revisarlo. Y justamente es a través de redes neuronales que lo lograron implementar. Otra cosa que podríamos hacer es
justamente una página web en donde la gente suba un archivo de audio y algo le suceda a ese audio, ¿no? Más allá de que te diga qué cosa es, eso no tiene mucho sentido, pero que le haga un procedimiento podría ser interesante. ¿Qué otra cosa podrían, Profe, ¿mande? es que la otra vez estaba hablando con Flavio, con el profe que nos da inteligencia artificial. Sí. Y estaba, bueno, le dije que chance podíamos como juntar estas dos materias porque creo que se complementan muy bien. Ujú. Entonces chance ahí podría haber una organización cool para hacer un proyecto entre las dos materias, ¿no? Yo siempre hubiera pensado que esa clase se iba a hacer con TensorFlow, me lo imaginaba. Pero creo que para bien suyo a largo plazo es una clase que está explicando las cosas con más profundidad y creo que eso es bueno. Pero los resultados de invertirle tiempo a esa manera de aprenderlo se van a ver más tarde. No, es decir, está muy bien, qué buena onda, porque la manera en la cual yo voy a enseñarlo es, mira, implementalo así, olvídate de cómo funciona ese algoritmo y simplemente corre este clasificador. Pero yo no soy la persona adecuada para explicar cómo funciona en eso y creo que este profesor es el que es lo que está haciendo. Entonces, está muy bien, pero no sé cómo compaginar las dos clases. Si él está de acuerdo, yo encantado. Yo encantado en que se hagan 2 o 3 proyectos para las dos clases, ¿sí? Em, todos están allá, ¿verdad? ¿O había alguien que no? Fabián, ok. Pero imagínense después de lo que hemos revisado, ¿qué se podría hacer? Bueno, uno muy interesante sería un, un sistema en el cual yo toque un instrumento. Wow, eso estaría dificilísimo, pero estaría padrísimo. Una página web en donde yo toco un instrumento, ¿sí? Se sube la grabación y esta grabación primero me detecta qué instrumento es. Me dice, bienvenida a guitarra, ¿no? Y después de que sea una guitarra, me dé algunas recomendaciones de mi ejecución, por ejemplo, ¿sí? Estoy hablando sin pensar mucho en cuanto a cuál sería el alcance de mejorar, o sea, un profesor de música virtual, ¿sí? Podría medir si estás tocando afinado, por ejemplo, y marcarte los lugares en los cuales estés desafinado, ¿sí? Podría medir tu métrica y podría entonces, por tanto, saber hacerte recomendaciones de ritmo. Podría medir eh, en, en el piano no, pero por ejemplo, si alguien está tocando flauta, podría decirte la calidad de tu sonido. Alexis, levantas tu mano. Sí, pero si quiere termine de explicar ese proyecto. No, esta es una idea, es decir, me gustaría que se quedaran pensando, uno, si quieren hacer un proyecto grande o si preferimos manejar proyectos más pequeños. El riesgo de hacer uno grande es que pues 3 o 4, 2 personas se pongan a chambear mucho y entonces lo tengamos que diversificar demasiado y entonces pues una persona se quede haciendo el GUI de web porque alguien lo va a tener que hacer, ¿no? Y eso pues no es formalmente lo que yo quiero que aprendan en la clase. Entonces, tiene sus riesgos hacer un proyecto entre todos. ¿Eh? Si tiene sus riesgos. Me da algo de temorcito. Pero a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 7. A lo mejor 2 es más manejable. No lo sé. Alexis. Es que no sé si conoce la página Art Breeder, pero o sea, también se me hace muy interesante porque dijo que podía estar hosteado en línea, ¿no? Y Art Breeder creo que es lo mismo de sintetización de imágenes. O sea, chance también estaría interesante, o sea, como un Art Breeder, pero de música. Le mandé el link, sí, ese. Y justo, o sea, bueno, eso es lo que me imaginé cuando usted habló de
de que si le movía un punto 8 a punto 9 a los lentes, justamente eso es lo que hace AirBreather, ¿no? O sea, te pone un punto más en lentes en tu selfie. Y un chance eso podría ser como en música. Ok, pero ¿este es un agregador o este es un... Lo que no me queda Oh. completamente claro, ¿qué es exactamente? Tampoco sé exactamente decir cómo funciona, pero, o sea, toma una imagen y la vuelve una información que se puede hacer muchas cosas con ellas. O sea, si es retratos, le puede modificar, combinar genes de una persona con otra persona o inventarse genes de donde quieras. O si es como un paisaje, lo mismo, pero como en paisajes. O también, o sea, crear personas desde cero, igual como esos animes, ¿no? Y así, o sea, según yo, eso es sintetización. ¿Me dejas poner el play a este video? What you are seeing here is a collaboration between humans and software to create images that have never existed before in less time than it takes you to sip your tea. Sometimes the images are a mess, often they're bizarre and difficult to parse, but in ways that energize the imagination. This is ArtBreeder, a web-based tool that allows anybody to create images like these. Once you've made your free account, ArtBreeder is not shy about getting you started, and no special skills are required. There are 5 different generators or models that you can use to make images: portraits, landscapes, album covers, anime-style faces, and a general model that's been trained on a huge variety of images. From the recent images page, click the dog-like face to show just images. Portrait tool allows you to up. Ok, sí, es una comunidad que está basada justamente en unas implementaciones de los GANs, ¿sí? De estas redes profundas adversariales, creo que se traduce, GANs, ¿sí? Y el único tema con las GANs es que en el audio, si ustedes ven las fotos que están ahorita en la pantalla, son variaciones de una imagen. Cuando tú varías erróneamente una señal, inmediatamente se convierte en ruido, y en glitches y en cosas que no son música, ¿sí? Y es por eso que han sido más famosas en las partes visuales que en las partes de sonido. Hay gente que ha utilizado las GANs para hacer variaciones, por ejemplo, de música en formato MIDI. Hay unas impresionantes, por ejemplo, de variaciones de música de Bach. Tú le metes Bach, tú entrenas a la GAN con Bach y tú generas una nueva pieza de Bach y se oye muy impresionantemente al estilo de Bach, ¿sí? Pero porque es simbólico, porque es al final unas representaciones numéricas mucho más manejables que la señal. Ya es la representación de una estructura tonal. Podríamos hacer, si quieren, cuestiones con música simbólica, que no sé si estemos, pero podría ser, ¿sí? Si decidimos generar. La otra opción sería no sé qué podría ser. Simplemente echen ahí a volar su imaginación y pensar qué podría ser. Yo quería hacer algo también en algún momento con, con, con WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Pero otra vez, no nos vamos a poner a implementar cosas en WhatsApp y demás, en donde yo pudiera, ¿qué era lo que quería hacer? Ya ni me acuerdo qué quería hacer, pero era algo de convertir texto en voz, ¿sí? Y poder estar escuchando los WhatsApps leídos y cosas así. Estilos musicales. Otra que se podría hacer sería variaciones rítmicas a las piezas. Ese fue un hit de un
de un colega en algún momento hizo un pequeño procedimiento en el cual al rock le movía, hacía un time stretching por compás. Entonces nosotros, el ritmo musical de cada compás le hacía un time stretching para que los primeros dos un compás está hecho de tiempos. Ay, ayúdenme. 4 cuartos. Cada cuarto es un beat. Sí. Entonces, 4 cuartos tiene 4 bits, ¿verdad? Los primeros 2 bits se extendían durante 3 bits y el último bit se convertía, y el último bit y los últimos 2 bits se apachurraban a un tiempo. Entonces, toda la música que era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 se volvía pa, 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 y todo el rock se oía rarísimo. Se escuchaba muy extraño. Tú metías a Dire Straits y sentías como que lo convertía en cumbia, ¿sí? Entonces, podríamos hacer un cumbiador, por ejemplo. Un cumbiador sería una página en la cual la gente sube su audio y te devuelve el cumbiador, ¿no? Se llamaría el cumbiador y seguramente sería algo que tendría cierta visibilidad. Yo no estoy preocupado en la visibilidad. A mí, por fortuna, no me tuvo que interesar mucho, pero sí entiendo por qué a la gente le pueda volverse importante en términos laborales, ¿sí? Hacer una página que sea un cumbiador puede ser un gran proyecto. Entonces, así como aquí estás variando las fotos, Alexis, tú lo que tienes es ciertos parámetros que le pudieras cambiar a tu audio, como variaciones rítmicas, ¿sí? O cómo hacerle ciertas transformaciones. Pero no a nivel sintético, porque esta clase no es la clase de programación de audio, ¿sí? Muy difícil y muy arriesgado sería que también cambiara pedazos, ¿no? Justamente. Otro que a mí siempre me voy a quedar con las ganas de hacer es justamente lo que les contaba el otro día, de empalmar piezas iguales, ¿sí? De empalmar piezas iguales podría ser interesante. Pero bueno, pues hay mucho que hacer. Por favor, quédense pensando qué les gustaría, en cómo canalizamos. Todavía hay todo este tema de TensorFlow y de bla, 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 y de utilizar estas técnicas nos va a tomar como 4 clases, yo creo. Pero nos queda un tiempo para que se imaginen algún proyecto interesante, ¿sí? También podemos hacer bases de datos. Yo no sé si tenemos, el TEC debe de tener audios digitales, ¿no? El TEC debe de tener, pero no nos van a dar acceso a sus bases de audio. No creo que no lo vayan a dar. O con nuestros archivos de audio, ¿no? Otra sería que la gente que ya tomó conmigo la de Spotify hiciéramos algo para que con nuestras cuentas nos conectemos a Spotify y hagamos algo con las señales que están pasando ahí. Pero lo que a mí no me gusta es que vamos a invertir mucho tiempo peleándonos con los accesos y con la posibilidad de tener la señal de audio. Fabián. Bueno, creo que ya me respondió al final. También pensaba como en una aplicación en la que te emparejara con alguien por gusto musical, o sea, como, no que lo estés escuchando en el momento, sino como un registro, un historial, donde tienes qué género te gusta más, qué tipo de, no sé, moods, con las librerías que nos enseñó, como Esencia y esas, para que te emparejara con alguien que tiene tus gustos similares y se pudieran compartir música como más directamente, por así, como, yo lo pensé como vulgarmente un Tinder musical, pero como con esto, no sé si me expliqué por las librerías que puso como de, no, pues tal persona le gusta el mood, no sé, amoroso, y a otra escucha algo parecido que se puede asociar o sea, la aplicación solo te manda con esa persona y ya hablas con ella y se comparte música que no conocen. Eso lo pensé
hace mucho y ahorita que nos dio toda esta introducción, como que lo asocié un poco más. No sé, tal vez estoy delirando. No, 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 no. Delirar es de las cosas más, más sabrosas de la vida. El único tema de un proyecto así es que creo que es 90% implementación de usuarios, implementación de web, implementación de bases de datos y es un 20% el tema real del audio, ¿sí? Del audio. Y una cosa muy interesante es que los gustos, una cosa nosotros no nos hemos enfocado mucho al gusto musical, ¿sí? Eh, y esa es una fuerte crítica que le puedes hacer a Spotify y a todos estos recomendadores. Yo les pongo los gustos y cuando me voy a sus gustos y me dicen, ahora si te gusta, tú oyes esto, así que te gusta esto y lo oigo y digo, oye, pero tú estás perdida, máquina. Si no me interesa, no, te falló horrible. No, esto no me gusta nadita, ¿no? Es decir, no, no funciona, no funciona. El tema ¿por qué? Porque el gusto musical está basado en muchas otras cosas que no se toman en cuenta ya de manera tan masiva y que son mucho más sutiles, porque tienen que ver con muchos otros factores, más a nosotros como músicos. A lo mejor a un usuario común puedes engatusarlo fácilmente, pero a los músicos profesionales hay muchas sutilezas que no están en estas técnicas, ¿no? Em, las estarán, probablemente sí, sobre todo si un día decide Spotify juntarse con, con Facebook. Entonces, agárrense, porque entonces yo voy a poder entender mucha cosa de cómo actúa esa persona. Y ahí sí, cómo actúa, con quién se junta, dónde estudió, qué idioma habla, dónde se ha movido y qué música oye. Entonces, yo creo que sí te puede dar cuestiones sobre tu gusto musical. Porque nadie en su sano juicio que no haya visto que yo en la prepa iba con mis amigos a bailar The Clash, pues va a pensar que a mí me ponen el Should I Stay or Should I Go y pues me pongo a bailar inmediatamente. ¿Me explico? Pues no, bueno, como yo y como mucha gente de mi generación, pero necesitas saber en dónde estudié, necesitas saber muchas cosas de mí, porque eso como señal, como dato, incluso como estilo musical, pues no me lo va a recomendar, ¿sí? Me va a recomendar ¿cómo se llama cuando Diego Luna y Gael se dan un beso, difícil vivir sin ti, el Buki Mayor, no hay nada más difícil que vivir sin ti, ¿sí? Esa pieza, pues tampoco me la va a recomendar Shazam tan fácilmente. Bueno, no la he puesto yo, pero me llega y es por un contexto cultural, no por un contexto musical formalmente. David, ¿tienes una duda? Sí, tenía la pregunta, profe, de justo cómo funcionan como esas cosas de recomendación, bueno, no sé, me acuerdo ahora que cuando empezó la cuarentena, que venía, o sea, que te mandaba, ¿no? Como que te creaba como el video, que te creaba como las imágenes de acuerdo a la música que escuchas y como esas cosas, o sea, como las cosas de fin de año y eso de Spotify, como, o sea, siempre he tenido la curiosidad de cómo funciona, porque hay, o sea, es una de las que hace el mismo Spotify, pero hay luego otras las que, o sea, las que encuentras como en la web o en Facebook y eso, que las conectas o sea, con la cuenta de Spotify, pero nunca he sabido cómo funcionan realmente. No lo sé, no sé a cuáles te refieres. Por ejemplo, las recomendaciones de Spotify están basadas en perfiles, básicamente en repetición de cuánto he escuchado y, y sobre todo también en que como tienen tantos usuarios, ¿sí? Si yo estoy escuchando estas 90 piezas y me falta una y en el mundo hay otras personas, hay otras 1000 personas oyendo esas 100 piezas, ¿sí? Me va a mandar las 10 que me faltan. Pero esa es una de las críticas muy serias a estas técnicas, porque son técnicas de homogenización. Básicamente están asumiendo que, que somos repetibles. Y esa es una también de las críticas que puede haber en estos sistemas, ¿no? Y a mí me gusta mucho descubrir cosas que no conozco.
Uy, yo creo que a todo mundo, y más como músicos profesionales, nos llama la atención o nos debería de llamar la atención lo que no conocemos, no lo que conocemos o lo que se parece a lo que conocemos, sino lo que no conocemos, ¿sí? Em, y, y ya. Entonces yo, si tú te vas a mi historial de Spotify, ahí está todo ultra revuelto, demasiado revuelto, ¿no? Porque me interesa escuchar cosas, ni siquiera porque me gusten, a veces las oigo no porque me gusten, sino porque me intriga saber cómo era, y me voy a la música antigua y al canto gregoriano porque me interesa recordar mis clases de música, ¿no? Etcétera. Em, entonces, ya se nos acabó la clase. Fue una clase como de introducción, fue una clase de medio semestre, fue una clase de introducción a nuevos temas, una clase de un acercamiento completamente heurístico a la parte con la que vamos a trabajar mucho, de clasificación. Va a ser muy bonito lo que vamos a hacer. Yo creo que sí vamos a empezar con un ejercicio sencillo. ¿Cuántos de ustedes tienen audios en MP3 o en WAVs? Sí, bases grandes. Misael, ¿cómo cuánto audio tienes? No sé, la verdad, igual así, casi todos los discos que tengo atrás de mí están mi, en mi disco. En tu disco duro. ¿Alguien más que tenga muchos CDs ripeados? ¿No? Alexis, Jesús, Sebas. Yo debo de tener cientos, no miles, pero igual algunos cientos de música. Es pirata, pero no haberla eliminado. Ok, habría que pensar, hay que pensar, yo tengo mucha y bueno, no mucha, ya no es mucha, pero fue mucha, y revuelta también, que eso puede ser interesante. Hay que pensar si vale la pena juntarlas, si están ustedes dispuestos, obviamente, yo no tengo problema en compartirla. Habría que ver cómo compartirla, porque pueden ser archivos extremadamente o colecciones extremadamente grandes, pero podríamos hacer algo con toda esa información, ¿sí? Em, Vamos a empezar entrenando un modelo muy sencillo. Vamos a tener 50 canciones con voz de mujer, 50 canciones con voz de, ya sea, o 50 de estilo, y vamos a entrenar nuestro modelo, vamos a clasificar nuestro modelo y vamos entonces después a hacer las llamadas de esos modelos. Entonces, esta semana no hay un ejercicio formal, pero quien quiera empezar, simplemente googleen tutorial TensorFlow Google y van a empezar a ver muchos tutoriales. Casi todos esos tutoriales están preocupados en audio, digo en imagen. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer más bien va a ser esos tutoriales, convertirlos en proyectos de audio. El tutorial típico de Google tiene una base de datos muy grande de ropa, de fotografías de ropa, ¿sí? Entonces y las tiene etiquetadas en pantalones, playeras, vestidos y creo que calcetines o algo así, ¿sí? Y tiene 200 fotos de cada uno de ellos y simplemente tú los tienes clasificados, lo corres, lo entrenas y después le mandas una nueva foto de un pantalón y te dice, eso es probablemente un pantalón, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, fragmentos de audio, entrenar el modelo con estilos musicales y después que nos diga, probablemente estás oyendo música de este estilo, ¿sale? Vamos a trabajar eso. Entonces, pero nada más repitiendo, nadie de ustedes ha hecho proyectos así, ¿verdad? Jesús. No, ok, bueno, entonces sí, creo que es una manera de mantener este curso actualizado, ¿sale? Bueno, voy a subir esta grabación. De todos modos, no hay mucha información a la cual creo que quisieran regresar, excepto links a algunas cosas, excepto ciertos conceptos muy primitivos e introductorios de las técnicas con las que vamos a estar trabajando. Espero que no se hayan aburrido mucho y nada más, ¿sale? Vientos. Nos vemos hasta el próximo martes. ¿Sale? Órale. Les vaya bonito. Gracias, profe. Gracias. Bonita semana. Igual. Disculpe, profe. Dígame.